en primer lugar, muchísimas gracias, Agrovidar, por la invitación. La verdad que es como algo pospuesto, ¿no?, que queríamos hacer el año pasado. No nos dejaron, cambiamos varias fechas, pero al final fue imposible. Y bueno, pues aquí estamos y encantados. Entonces voy a intentar compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación. Aquí. ¿Se ve? Sí, perfectamente. ¿Podéis ver la pantalla? Vale. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, pues el título de la ponencia de la que yo os voy a hablar este ratito primero, pues es sobre el cambio climático en la denominación de origen calificada Rioja, en concreto en la evolución del clima entre 1950 y 2014. Aparte de mi nombre aquí, está el nombre de Lía Arpón, que es una compañera nuestra que participó y realizó gran parte de este trabajo, ¿no? Entonces creo que es de justicia pues nombrarla y reconocérselo. Espera, voy a pasar. Un segundo. Ahí. Bueno, lo que os voy a contar y lo que luego también nos va a contar Sergio, pues forma parte de un proyecto que se titula Evaluación del impacto del cambio climático en la producción vitivinícola de la DEO Rioja, y aquí veis el logo y bueno, aquí veis el cartel de la jornada de presentación de resultados que realizamos hace ya 2 años, en el 16 de mayo del 2019, en el que era un proyecto financiado por el Ministerio de Transición Ecológica a través de su Fundación Biodiversidad, la Universidad de La Rioja, y que perseguía evaluar el cambio climático en nuestra zona, en nuestra región, ahora os explicaré por qué, desde 2 puntos de vista, ¿no? Desde una perspectiva técnica puramente y desde una perspectiva sociológica. Y eso es lo que vamos a intentar explicaros, ¿no?, los principales resultados de este proyecto entre mi ponencia y luego la de Sergio. Bueno, entonces, bueno, aquí os digo también algunas de las entidades que apoyaron la propuesta que salió al final financiada, y bueno, pues aquí las tenéis: el Consejo Regulador, la Consejería, la Plataforma Tecnológica del Vino, Grupo Rioja y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Rioja Suroriental y de la Rioja Alta. Entonces, bueno, con todo ello, al final os vamos a contar lo que surgió de aquello. Tuvo una repercusión muy importante, simplemente hago una pincelada. Aquí tenéis un artículo de Conversation que tuvo un especial impacto, y bueno, también hubo repercusión del proyecto, porque el cambio climático es algo, como ha dicho Gonzalo, que nos atañe a todo, que es un reto actual, no solo para la viticultura o para, en este caso, los aspectos vitícolas, sino también, por supuesto, para toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sin más, ya hace un tiempo de esto, pero me parecía importante recordarlo, porque al final es algo, lo del cambio climático, que impacta y que está aquí, o sea, que nos afecta a todos los niveles. Bien. El cambio climático, yo creo que ya nadie niega de su existencia. Yo creo que, aunque no lo reconozca hasta Trump, creo que también lo reconocerá en su fuero interno o en su intimidad, ¿no?, como decía aquel. Pero bueno, es algo que está ahí, que sabemos que hay un panel intergubernamental de cambio climático, y que, bueno, en la evaluación, en el último informe de 2018, pues estas eran las conclusiones, ¿no? Un calentamiento del planeta de 1,5 grados, y así como grandes flashes, ¿no?, de estos que se nos quedan. Muy bien, esto amenaza, ¿no?, nuestro desarrollo sostenible, y una serie de aspectos colaterales que al final son fundamentales para toda la sociedad. Vale. Conocemos, porque es algo que se nos ha dicho, ¿no?, que el cambio climático pues ha traído y traerá un aumento general de las temperaturas, un patrón más heterogéneo de las precipitaciones, un incremento de los fenómenos anómalos, como más gotas frías, más olas de calor, mayor número de fenómenos extremos, un incremento de la variabilidad del clima interanual y de la concentración de CO2. Bueno, desde el punto de vista de la vitivinicultura, este último fenómeno, el de la concentración de CO2, pues no es del todo desagradable, puesto que las plantas, ¿no?, necesitan este CO2, pero digamos que sí lo es para el efecto invernadero, sin duda alguna, que al final repercute en todas estas, bueno, en el resto de fenómenos, ¿no?
En la viticultura, ¿cómo pensamos que puede afectar esto? Bueno, ¿cómo se ha descrito? Vaya, bueno, pues indudablemente una variación de la fenología del cultivo de la vid. Y estamos viendo, o luego vamos a demostrar con los datos, porque a mí me gusta siempre hablar a partir de los datos, adelantos en los estados fenológicos, adelantos en las fechas de vendimia, adelantos en las fechas de brotación, de envero, ¿no? Y quizá el que más conozcamos todos a nivel más coloquial, porque todo el mundo conocemos en esta tierra gente que vendimia, ¿no? Y siempre en los últimos años te dicen, pues es que se ha adelantado una semana, se ha adelantado 10 días. Bueno, esto es un fenómeno precisamente de esto, de la variación, adelanto, de la fenología del cultivo de la vid, ¿no? También nos trae desequilibrios madurativos, cambios en la composición y en la calidad de la uva. Es conocido esa rapidez con la que se alcanza la maduración glucométrica, pero esa mayor dificultad, ¿no? O bueno, pues que están totalmente desincronizados, digamos, la maduración pues, de compuestos fenólicos y de otros metabolitos que o vendimiamos con niveles de azúcar muy elevados o incluso en condiciones de deshidratación en algunos casos, o si no, la segunda maduración, digamos, de estos compuestos fenólicos o metabolitos, pues no se alcanza, ¿no? Y ello supone pues un reto. También hay, obviamente, nuevas plagas y enfermedades, porque los ciclos, el aumento de las temperaturas, pues pueden generar pues, la aparición de más de un ciclo de los distintos patógenos, adelantamientos o su aparición en épocas o estados fenológicos en las que no tenían lugar, etc. Por supuesto, cambios en el rendimiento productivo, sin duda alguna, puesto que, bueno, pues sí hay precipitaciones más heterogéneas, periodos de sequía más largos, en zonas de cultivo de secano de la vid, como es nuestra zona, por ejemplo, en gran parte, o ha sido tradicionalmente, pues esto tiene un efecto, ¿no?, en el rendimiento productivo, un descenso. Y en un caso ya muy extremo, ¿no?, en el que la planta no pueda sobreponerse pues, a estas sequías, a estos fenómenos tan fuertes, pues indudablemente la muerte. No queremos ser catastrofistas, pero en última instancia pues podría suceder. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación? Pues adaptarnos y mitigar. Solo por recordar que la mitigación del cambio climático es la intervención encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Es decir, queremos intentar que suceda menos, ¿no?, estos fenómenos de calentamiento, etcétera, del cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tradicionalmente utilizando energías renovables, mejorando la eficiencia energética. Bueno, estas son líneas generales, uso del transporte público, pero que quizás en el campo de la viticultura, pues obviamente no tiene tanto que ver, pero sí el resto de aspectos, ¿no?, incluida la planificación y gestión sostenible de los recursos, como por ejemplo el agua. El agua, esto que os muestro aquí, pues es un riego por inundación o en surcos. Esto se sigue dando en muchas zonas del mundo y de una forma habitual, y bueno, pues hay otros métodos más eficientes, ¿no?, de regar. Captura de carbono, pues ciertamente, bueno, pues las estrategias agroecológicas, como conocéis, que explica muy bien Gonzalo, etcétera, pues fomentan esa mayor captura de carbono, o en las anteriores, promover eficiencia energética, etcétera. Bueno, pues aquí, en el caso de si limitamos el uso del tractor, a veces con laboreos innecesarios, o mejorando la eficiencia, sin duda, de las aplicaciones fitosanitarios de una forma responsable, pues indudablemente contribuiremos a mitigar. El otro aspecto es la adaptación, y para la adaptación, que es el proceso de ajuste, es decir, bueno, una vez que lo tenemos, ¿qué podemos hacer para intentar, ¿no?, contraponernos o hacer frente a estos fenómenos que hemos visto, ¿no?, de desequilibrios madurativos, de adelantos de la fenología, etcétera, etcétera? ¿Cómo adaptarnos? Pues sobre esto hay un montón ya de libros, ¿no? Aquí tenéis los libros de Fernando Martínez de Toda, Técnicas vitícolas frente al cambio climático. Esta monografía
recogida y que obtuvo un premio muy importante sobre el sector vitivinícola frente al desafío del cambio climático, del profesor Vicente Sotés. En fin, ejemplos de sistemas de adaptación al cambio climático en todos los países del mundo. En concreto, esto es un ensayo en Chile, ¿no? Por el INIA en Chile, de poda tardía, de intentar retrasar esa maduración retrasando la poda. Pero bueno, también son bien conocidos en nuestra zona, por ejemplo, ¿no? La línea de trabajo de viticultores, de consultores diversos, ¿no? Tendiendo hacia sistemas de conducción más tradicionales donde había una mayor aireación, sombras, etcétera, como el vaso, o bueno, pues incluso, como en esta conferencia de Josefina Bota, pues demostrar o utilizar recursos genéticos de nuevas variedades o variedades más adaptadas, ¿no? Sin tener que irnos a subir a altitudes más altas, ¿no? Para intentar, pues eso, hacer frente, mitigar el efecto del cambio climático. Todo esto, digamos, es porque percibimos, ¿no? Porque el agricultor, el consultor, el investigador, todos percibimos y ya nos hemos dado cuenta de que efectivamente la realidad del cambio climático existe, no es una entelequia que, bueno, pues que podría darse, sino que existe y que hay que hacerle frente. Claro, esta importancia del cambio climático, pues hombre, conocemos los cambios, ¿no? de la temperatura en la superficie, el incremento global de temperatura, los cambios observados en la precipitación, que nos dicen, ¿no? Pues el panel intergubernamental del cambio climático a nivel mundial. Pues está muy bien. También tenemos estudios que han abordado estas cuestiones a nivel europeo, que ya es una escala un poco más cercana y está muy bien. Y te conocemos porque nuestra AEMET hace trabajos extraordinarios a nivel nacional y presenta resultados, informes con cierta periodicidad, con buen grado de detalle y que aportan excelente información. Pero en realidad hay un aspecto aquí que se nos está escapando y es que es fundamental mirar la escala regional, mirar a una escala un poquito más cercana, porque si no, seguramente estamos o perdiendo información o obteniendo resultados que quizás no son tan generalizables, ¿no? Y esta es una cuestión que ya planteó el profesor Hans Schulz, catedrático de la Universidad de Geisenheim en Alemania, que ha trabajado junto con Greg Jones de Oregon, de la Universidad de Oregon, en estos temas del clima y de la evolución del clima en viticultura en distintas regiones del mundo. Y ya en el año 2016 pues planteó unos aspectos que deben ser considerados, ¿no? Para la adaptación estratégica al cambio climático, ¿no? Y entonces, en sus conclusiones dice lo siguiente, que los datos muestran que las generalizaciones respecto al desarrollo global que afecta al cambio climático no pueden realizarse así de una forma tan alegre, ¿no? Y que cada zona individual, cada región tiene que ser analizada y observar las distintas tendencias que se observan para, bueno, luego desarrollar las distintas políticas. Y eso es el desencadenante del trabajo y de lo que os vamos a presentar, ¿no? La necesidad de estudiar a esta escala regional y en concreto, qué mejor que estudiar en nuestra denominación de origen, ¿no? Nuestra denominación de origen que abarca como 3 subzonas vitivinícolas, Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental, con 144 municipios, y quisimos pues realizar, ¿no? Ver qué ha pasado en la denominación de origen Rioja, es decir, dar una respuesta a partir de los datos diciendo, vale, podemos pensar que ha aumentado la temperatura, nos parece que llueve menos, etcétera, pero queremos números, queremos saber realmente qué ha pasado. Y si ha pasado de forma semejante en toda la denominación, cosa que a priori ya parece que no, ¿no? O los efectos son más acusados en unas zonas o en otras. Este era el principal objetivo desde el punto de vista técnico de recoger datos sobre el clima, ¿no? Entonces, ahí se planteó el estudio, pero quisimos ir más allá, no solo ver la evolución del clima, porque el clima está muy bien y ver esos datos y decir, ha pasado esto,
sino también ver cuál era la percepción social de nuestros agricultores, de los diferentes personas o agentes socioeconómicos fundamentales en nuestra denominación, ¿no? Y esa es la segunda parte del trabajo, que tenía dos patas, como veis aquí. Yo me voy a centrar en la primera y luego mi compañero Sergio pues, se centrará en la segunda. Vale, entonces voy a empezar presentando los resultados de esta evolución de las variables e índices bioclimáticos en estos 60 años, en un periodo entre 1950 y 214. Claro, estamos ya en el 2021, por lo tanto, quizá dentro de otros 5 años, pues tengamos que, no sé si volver a repetirlo, pero ampliarlo, ¿no? con esta nueva década. Esto es un poco el resumen, ¿no? De lo que hemos visto, de los principales efectos del cambio climático. Y desde el punto de vista metodológico, para que comprendamos bien luego los resultados que voy a presentar, es importante entender que la Organización Meteorológica Mundial define como periodo estándar en estudios del clima periodos mínimos de 30 años para ver unas tendencias, ¿no? Y que además estas series de 30 años deben ser homogéneas, completas y de calidad, es decir, no pueden faltar años, no pueden faltar datos generales, etc. Entonces, esta serie global completa que teníamos abarca desde 1950 hasta 2014, en total pues 64 años. Y hemos dividido en dos subseries de datos de 30 años, ¿no? Para cumplir con estos criterios mínimos de la Organización Meteorológica Mundial. Y entonces un primer set de datos corresponden a esta treintena, desde 1950 a 1982, y el segundo, más cercana, desde 1983-2014. Y lo que vamos a hacer a lo largo de las diferentes variables del clima es comparar estadísticamente, porque esto es importante, comparar estadísticamente qué diferencias ha habido entre los valores medios de esta treintena frente a los valores medios de esta treintena. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿y de dónde sacamos los datos? ¿No? Pues bueno, hay excelentes redes de estaciones climáticas, pero bueno, digamos que para obtener un nivel de granularidad, de resolución espacial de datos lo suficientemente grande, pues hay una nueva tendencia en climatología que utilizan mallas o rejillas o grids de alta resolución espacial. Estas mallas o rejillas las elaboran a propósito, a partir efectivamente de información de redes de estaciones meteorológicas de la EMET y de otros organismos oficiales, y con un método de interpolación teniendo en cuenta aspectos como las distancias al mar, la altitud, la topografía, etcétera, etcétera, generan una especie de interpolación de los datos para generar dato de coordenadas X y elevación, de temperatura diaria máxima, mínima y precipitación diaria y temperatura media en cada uno de esos puntos. De esta forma, pues se generan lo que se dicen estas mallas, ¿no? Con altísima resolución. Las que vamos a utilizar son estas dos, que están publicadas. La malla Spread, una malla climática de alta resolución para precipitación en España, ¿no? Y la malla STID, que es exactamente igual, pero de dato diario de temperatura para España. En este punto quiero agradecer al autor primero de estas dos mallas, don Roberto Serrano Notívoli, de Aula Day de Zaragoza, porque nos facilitó las mallas para poder realizar este trabajo. En resumen, vamos a partir para la zona que nos importa a nosotros, que es la denominación de origen Rioja, en nuestros 144 municipios, partimos de 136 puntos, que son los que coinciden de esa malla global que ellos tenían para toda España, ¿no? Con una resolución de 5 por 5 kilómetros. Fijaos, en cada 5 por 5 kilómetros tenemos un dato diario de posición, por supuesto, de temperatura y de precipitación. Así durante todo el tiempo, 64 años, ¿vale? Es decir,
es una cartografía climática muy potente. Bien, y con estos puntos, pues, ¿qué hicimos? Pues vamos a ver ahora cómo han ido variando las diferentes variables climáticas en nuestra denominación. Y vamos a comparar los primeros 30 años frente a los segundos 30 años, el valor promedio. Bien, entonces esto es lo que vamos a comparar, esto es lo que tenemos, las temperaturas medias, mínimas, máximas, las precipitaciones diarias y, por supuesto, estacionales. Vamos a empezar. Aquí tenéis la comparativa de la temperatura media, ojo, la temperatura media diaria. Siempre a la izquierda va a estar la distribución de temperatura media, en este caso, para el periodo más antiguo, para los 30 años que van de 1950 a 1982. Y en la parte derecha va a ser exactamente el mismo mapa, pero el valor promedio para el periodo más reciente, es decir, de 1983 a 2014. Fijaos, esta es la distribución de la temperatura media, valores que van desde 9,1 a 10 al año, en las zonas de la sierra, al año, hasta valores de temperatura media entre 13 y 14 grados en rojo en la zona de Rioja Oriental y asciende un poco por el Valle del Ebro, ¿no? Hasta un pelín incluso hay de Rioja Alavesa. Si nos vamos 30 años más tarde, fijaos cómo esta mancha roja ha avanzado, se ha expandido fundamentalmente, aumentando su proporción, lo mismo la naranja frente al periodo anterior, es decir, observamos un calentamiento medio entre los primeros 30 años frente a los segundos, ¿no? ¿Y cuánto? Porque eso, verlo, los dos mapas está muy bien, pero aquí os presento las diferencias, es decir, como la sustracción entre los valores de los últimos 30 años frente a los primeros. Y fijaos, solamente en esta zona gris no podemos decir que ha habido incremento o diferencia significativa de la temperatura media entre los últimos 30 años, hasta 2014, frente a los primeros. Pero, sin embargo, fijaos, la zona en amarillo, que es bastante numerosa, bastante grande, abarca prácticamente más de 2/3 de la denominación, indica que aquí la temperatura ha subido de promedio en los últimos 60 años entre 0,9 y 1,2 grados centígrados. Fijaos, esto ha pasado en los últimos 60 años. Si seguimos en esta progresión, bueno, pues imaginaos, ¿no? Hay otras zonas en las que temperatura promedio ha subido menos, entre 0,5 y 0,8, y fijaos, en estas zonas de aquí de la sierra, en las zonas más al sur, en algunas zonas residuales el incremento ha sido entre 1,3 y 1,6. Pero el mensaje que nos debemos llevar a casa, porque realmente es el más mayoritario, es que en general la temperatura promedio en la denominación ha subido 1 grado centígrado, entre 0,9 y 1,2. Podemos hablar de 1 grado. Bien. Vamos a ver las temperaturas mínimas, ¿no? Las temperaturas mínimas. Pues fijaos, un poco parecido. Aquí tenemos que esta zona de aquí, por ir ya un poco a tiro fijo, que la temperatura mínima eran las más altas, entre 8,1 y 8,3. Fijaos cómo ha crecido este azul tan fuerte, entre 1,8 y 1,9, cómo se ha ido expandiendo, ¿no? Lo mismo que este azul más claro, ¿no? Que va entre 7,1 y 8, que antes prácticamente se quedaba mucho más acotado, ¿no? Si vamos a ver de nuevo las diferencias significativas, ojo, al 99,9% de fiabilidad, que es importante decirlo, vemos que la temperatura mínima en estos 60 años, de los 30 últimos frente a los 30 primeros, ha crecido de forma mayoritaria entre 0,3 y 1 grado centígrado, porque vemos este azul clarito. Hay zonas en las que la temperatura mínima ha aumentado entre 1,1 y 2 grados y, de nuevo, fijaos en esta zona aquí del sur, entre 2,1 y 3 grados. Pero el mensaje es decir, la temperatura mínima, porque es mayoritario,
ha aumentado entre 0,3 y 1 grado centígrado. Hay zonas, como vemos aquí, o incluso aquí en la Rioja Oriental más abajo, que no ha habido diferencias significativas, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de la denominación, la temperatura mínima ha crecido entre 0,3 y 1 grado centígrado. Bueno, y vamos con las temperaturas máximas, pues vamos a ver exactamente lo mismo, ¿no? Fijaos, este rosa más intenso, que correspondía a temperaturas máximas entre 19,1 y 19,7, pues crece notablemente en los últimos 30 años. Y podemos verlo de nuevo, y de nuevo, pues bueno, pues esta zona aquí, fijaos, que no habían cambiado ni las temperaturas medias ni las temperaturas bajas, las máximas sí que aumentan entre 0,3 y 0,7 grados, este rosa más claro, pues bueno, entre 0,7 y 0,9, y este rosa más oscuro entre aproximadamente 1 grado, por lo que podríamos decir, ¿no?, que prácticamente las temperaturas máximas, salvo en pequeños reductos, pues han crecido entre 0,3 y 1 grado. Y estamos diciendo que esto lo hemos verificado al 99% de fiabilidad. En el caso del cultivo de la vid, pues es importante conocer o computar, digamos, la temperatura media en lo que se denomina el periodo de crecimiento considerado entre abril y octubre. Esto se llama GST en distintas publicaciones en la literatura, y este, digamos, se ciñe, es un indicador potencial de la madurez, ¿no? Growing Season Temperature es lo que quiere decir GST. Bueno, este es el promedio del Growing Season Temperature para todo el periodo de los 60 años de estudio, ¿vale? Es decir, es como, diríamos, si pensáramos que no ha habido cambio o aumento, pues digamos que esta sería la foto que uno pensaría o que definiría la denominación o la zona vitivinícola nuestra, de nuestra área, y veríamos pues efectivamente que la temperatura media en el periodo de crecimiento, pues como conocemos, ¿no?, pues es más alta, entre 18,1 y 18,6, ojo, de abril a octubre, en zonas de la Rioja Oriental, pues va disminuyendo, pero también es alta en la zona cercana a medida que subimos por el cauce del Ebro, hacia la Rioja Media, Logroño, hasta que entra, y más fresca, obviamente, en Rioja Alta, bueno, y Haro, etcétera. Si comparamos de nuevo las dos épocas, las dos treintenas, pues fijaos, en este periodo, el Growing Season Temperature entre abril y octubre, pues fijaos que esta zona roja y naranja, que corresponde entre 17,1 y 18,4 grados, pues fijaos cómo avanza, parece como una lengua. A mí a veces cuando vi por primera vez y estaba con Lía comentando estos resultados, estos mapas, me parecía como, permitidme la expresión, como una lengua de lava que va avanzando, ¿no? Y que además como que va calentando, que es efectivamente lo que está demostrando, es que avanza el calor, ¿no? Que están subiendo esa temperatura en el periodo de maduración. Y si hacemos de nuevo la diferencia, pues en ese periodo de abril a octubre, el incremento promedio, fijaos que es en amarillo, clava prácticamente en lo que veíamos de la temperatura media, ¿no? Hay un incremento entre 0,7 y 1,1 grados centígrados. Claro, desde el punto de vista de la fenología de la vid, pues esto a nadie se le escapa, ¿no? Lo que hemos comentado al principio, es que te incremente un grado promedio en este tiempo, con la acumulación, ¿no?, de grados día que sirven para el crecimiento de la vid, porque al final la vid se rige por su crecimiento por grados de temperatura, ¿no?, por acumulación de calor, digamos, su curva de crecimiento, pues tiene que tener un impacto, ¿no? Vemos con los días cálidos definidos como días en los que la temperatura supera los 35 grados centígrados, ¿vale? Bueno, pues fijaos, en esta primera treintena, solamente en esta zona más oscura, pues el número de días con temperaturas máximas a 35 grados estaba entre 5 y 12. Y la mayor parte, digamos, pues estaba entre 1 y 5 días. Fijaos, este verde clarito, este rosa clarito, entre 1 y 5 días al año.
Si nos vamos a la segunda treintena, de promedio, sumando el rosa este más fuerte que avanza junto con el rosa más clarito, pues tenemos entre 3 y 10. Es decir, de 1 a 5 a 3 y 10, pues prácticamente doblamos el número de días cálidos, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pues esto no sé hasta qué punto tiene una repercusión tan fuerte. Bueno, pues la tiene, porque el metabolismo de muchos compuestos fenólicos se bloquea a temperaturas muy altas, en concreto, por ejemplo, de los antocianos, ¿no? Se bloquea a temperaturas más altas de 35 grados. Y no sé si habréis escuchado seguramente en los últimos años, no pero hace 3 o 4 años, a hablar con enólogos y decir, es que de tanto calor la uva no maduraba, y no maduraba, no cogía color, era su expresión. Y era cierto, y es porque efectivamente está demostrado, no lo digo yo, lo han dicho Cleaver, lo ha dicho en los años 70 fisiólogos reputadísimos, que efectivamente la síntesis de estos metabolitos secundarios se ve paralizada, se bloquea con estas temperaturas tan altas. Y si nos vamos al riesgo de heladas, que son los otros fenómenos extremos, pues fijaos, aquí representamos el número de días con temperaturas inferiores a 0 grados, es decir, número de días con temperatura que puede haber riesgo de heladas. Pues la mayor parte pues estaban entre 20 y 50 días, ¿no? Con temperaturas inferiores a 0. Claro, aquí hay que tener en cuenta que estos días también incluyen el tiempo, ¿no? Entre noviembre y marzo, en el que la vid está todavía en letargo, en el que aunque hiele, pues realmente no supone un riesgo, ¿no? Pero es significativo cómo el número de días, fijaos, ha disminuido sustancialmente, ¿no? En los últimos 30 años. Bien. Si vamos con la precipitación, aquí tenéis los datos de precipitación media en La Rioja en la primera treintena, y fijaos que la mayor parte pues estaba entre 400 y 600, este azul más clarito, y solo una zona en azul más claro, ¿no? Pues era entre 337 y 400. Vale. Sin embargo, fijaos que en la segunda treintena, pues esta zona más clara también va avanzando. Es decir, bueno, pues entonces uno puede decir lo que uno piensa, ¿no? Pues cada año llueve menos. Sin embargo, si hacemos la misma comparación estadísticamente significativa entre las dos treintenas, vemos que no podemos decir que haya diferencias significativas en la mayor parte de la denominación. ¿De acuerdo? Solamente observamos una disminución, no baja, entre 60 y 120 milímetros al año. Acordaos que partíamos de una zona entre 400 y 600, o sea, fijaos, es entre un 10 y un 20%, puede ser de menor precipitación. Fijaos en esta zona de Aros, Ajazarra, toda esta zona de Rioja Alta que cubre el cauce del río Ebro, un poquito aquí en esta zona media, pero exclusivamente en esas zonas puntuales, ¿no? Y veis aquí, bueno, pues eso, entre 60 y 120 milímetros menos. Pero en el resto no podemos hablar significativamente que ha bajado la precipitación o que ha subido la precipitación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa estas cuestiones? Porque la precipitación, a diferencia de la temperatura, es un fenómeno que interanualmente tiene mucha más variabilidad, y cuanto más, a pesar de que las series de 30 años en cada caso son robustas, pues la estadística no falla, y lo que te está diciendo es que, vale, sí, pero es que hay mucha variabilidad interanual dentro de esos periodos de 30 años cada uno, ¿no? Con lo cual, al comparar los 30 primeros frente a los 30 segundos, la potencia estadística no te permite asegurar diferencias significativas para la mayor parte de esos puntos, porque entre unas décadas o 5 años arriba, un año abajo, acordaros en los años 70, también se vivieron fuertes años de muy poca precipitación, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa variabilidad interanual hace más difícil que podamos definir tendencias estadísticamente probadas, salvo en estas zonas, ¿no? que se documentan aquí. Bien, lo mismo que hemos visto con el Growing Season Temperature, podemos ver con la precipitación
en el periodo vegetativo, que es el Growing Season Precipitation, en este caso de abril a septiembre, ¿no? Esta es la foto general de los 60 años y comparando, pues uno parece, ¿no?, que sí que ve, ¿no?, que parece que hay menos precipitación entre 163 y 200, esta lengua amarilla avanza, ¿no?, frente a la zona más general entre 200 y 400, ya digo, milímetros entre abril y septiembre, pero si vamos a comparación significativa entre ambos subperiodos, pues nos vamos a encontrar que no hay. No podemos afirmar que haya una tendencia clara y diferente en menor precipitación entre abril y septiembre. Eso no quita que un año con otro, que es precisamente lo que genera esta imposibilidad de dar este puñetazo en la mesa, si me permitís la expresión, y decir, hay diferencias, ¿no?, que un año con otro, pues un año llueva 700 y otro año llueva 450. Esto pasa y precisamente esta variabilidad pues es la que nos impide esa fuerza significativa de la estadística. Pero si nos fijamos por estaciones, podemos ver algunos rasgos. Fijaos, esto es de la primera treintena, ¿no? Y esto es el invierno, la primavera, la precipitación, en invierno, primavera, verano y otoño en nuestra denominación en estos primeros 30 años. Vale, quiero que os fijéis en el invierno, en esta zona de aquí, ¿no?, que suponía una precipitación en invierno entre 75 y 100 milímetros, y en otoño, que es que tradicionalmente son en estas dos épocas donde más llueve, donde se concentran, ¿no?, la mayor parte de las precipitaciones en nuestra denominación. Y en otoño, aquí en esta zona, que eran las más bajas, ¿no?, entre 94 y 100. Esto es la treintena. Si nos vamos a la segunda treintena, lo voy a poner hacia atrás para que veáis el avance de las manchas más claras, ¿no?, que indican menor precipitación, pues fijaos, ¿no?, que de nuevo, o sea que aquí, tanto en invierno como en otoño, es donde más se nota, donde más se percibe esta disminución en las precipitaciones. Pero, sin embargo, ni en primavera ni en verano, que es donde menos precipitaciones solemos tener, pues cambia prácticamente nada. Con lo cual, eso hace que la lluvia en primavera y verano, que es el periodo de crecimiento de la vid, pues no haya manifestado esas grandes diferencias entre ambos periodos. Voy a ir terminando ya. Y os quiero presentar cuál es el impacto, ¿no?, que al final viene derivado de los impactos en la temperatura en los principales índices térmicos, ¿no? En el caso, el índice de Winkler, que es un índice bioclimático vitícola conocido por todos, que lo que es un sumatorio, ¿no?, una acumulación de grados de calor, y que define, en función de estos grados de calor, entendido desde abril a octubre, sumando aquellas temperaturas que superan los 10 grados, ¿no?, pues define zonas de mayor o menor aptitud vitícola para los vinos, ¿no? Por tanto, las zonas, las regiones 1, pues menor, en este caso en amarillo, era inferior a 1390, serían zonas límite, esto es para los 60 años, ¿no? Y de hecho, acordaos que en la zona de Rioja Alta, en Haro, etcétera, pues en los años 60, 70 a veces costaba, ¿no?, madurar, que madurara la uva, porque efectivamente son unas zonas pues más frescas, ¿no?, con menor integral térmica. La mayor parte de la denominación Rioja estaba en la región 2, está, ¿no?, entre 1390 y 1670, igual que, por ejemplo, Burdeos, ¿no?, por tener una analogía, y ya esta zona justo de Rioja Oriental, pues era la más cálida y con una integral térmica entre 1670 y 1940 o región 3. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Fijaos que prácticamente todas las zonas de Rioja, un 90% de la superficie vitícola de La Rioja, pues ha cambiado de región, según Winkler, en general, ¿no? Ha pasado una buena parte que estaba en región 2, aquí, fijaos, toda esta zona de la denominación ha pasado a ser región 3, mucho más cálida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las variedades que mejor se adaptan, pues deberían cambiar, ¿no? Porque ahora se tienen que madurar
en una fase final de su periodo madurativo mucho más cálido. Por tanto, esa adecuación del periodo, digamos, del periodo de crecimiento de cada variedad frente al clima de la zona en la que mejor se adapta, pues nos tiene que hacer plantearnos cuestiones, porque ha cambiado, nos hemos vuelto una zona más cálida en general, la mayor parte de municipios, ¿no? Y fijaos en las diferencias significativas, ¿no? Bueno, pues estas son las diferencias de los grados días. Hemos subido en la mayor parte entre 150 y 218 grados días en este tiempo. Lo mismo sucede con el otro índice muy conocido, que es el índice de Hagelin, ¿no? Exactamente igual. Fijaros cómo hemos pasado de ser de la zona Hagelin -1, una zona fresca, moderada, a que gran parte, una buena parte, ha pasado a Hagelin +1, una zona mucho más cálida. Y fijaos, aquí este es los datos de los últimos 30 años, y por comparar, esto es un estudio que realizaron unos investigadores de la Universidad de Extremadura y publicado en el Australian Journal, ¿no? de viticultura y enología, For Wind Research, en el año 2018. Aquí tenéis toda España, ¿no? En función del índice de Hagelin. Aquí está La Rioja, pero fijaos, bueno, cómo lo que está en gris es donde se produce viñedo, ¿no? Pero fijaos, bueno, pues en estas zonas de La Mancha y vamos en progresión, ¿no? Vamos en progresión. Por último, para terminar ya, claro, hemos visto un calentamiento en las temperaturas medias bastante fuerte, en las mínimas, poca diferencia en las precipitaciones desde el punto de vista significativo, un aumento del pasar de una zona bioclimática o de aptitud vitícola de zona fresca, en muchos casos a zona cálida ya, ¿no? ¿Qué pasa con la fenología de la vid, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, os voy a presentar 3 mapas de cómo ha cambiado entre los 30 últimos años y los 30 primeros, cuántos días se han adelantado 3 estados fenológicos clave. Esto se realizó, lo realizamos en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, en concreto con los investigadores Gonzaga Santesteban y con Carlos Miranda, que ellos nos ayudaron, bueno, realizaron a partir de la malla climática que os he comentado al principio, una simulación, bueno, una estimación, un modelo que incorpora los requisitos de calor mínimos para cada estado fenológico, para cada variedad, ¿no? Y aquí os voy a presentar los datos del tempranillo, y fijaos que de los últimos 30 años frente a los 30 primeros, el estado fenológico yema de algodón, pues fijaos, se ha adelantado, según el modelo, una media entre 3 y 5 días. Una media, ojo, no quiere decir que años puntuales pues veamos un avance más fuerte, en otros un poco menos, pero en los últimos 30 años frente a los primeros, una media entre 3 y 5 días, en la mayor parte. Este es el caso, se ve un poco peor porque no conseguí rescatar el mapa original, disculpadme. Este es el caso de la floración, pero bueno, para que veáis, en amarillo claro está un incremento de la floración también entre 3 y 5 días. Hay zonas, incluso que es más alto. Fijaos esta zona que ya veíamos que estaba más castigada con un aumento de calor más fuerte, la floración ha avanzado de promedio, entre 7 y 12 días. Y el que todos tendréis más fresco o más conocido es el de, en este caso, el Embero, por ejemplo, ¿no? A primeros de agosto habitualmente. Pues fijaos, de promedio, estas zonas en verde clarito es aproximadamente unos 8 días, en esta zona amarilla entre 8 y 10 días, ¿no? Y ya estas zonas en marrón, pues entre 12 y 17 días. Como veis, a medida que se va avanzando en el periodo vegetativo, como aumenta el calor, pues el adelanto pues es cada vez mayor, ¿no? Y luego ya finalmente en la vendimia, pues lo que vemos, pues de promedio en muchos casos os sonará que se han adelantado 15 días en estos últimos 30 años, ¿no? Bueno, resumiendo, no os quiero machacar más porque quiero dar paso a mi compañero Sergio, porque su parte es espectacularmente importante.
Aumento generalizado, podemos decir sí, en estos últimos 60 años ha crecido la temperatura. Quedaos con el mensaje de 1 grado, 1,2 ¿no? De promedio. Y sin embargo hay zonas, fijaos, de Rioja Alta, pues Otxanduri, Treviana, Baños de Ebro, en los que no se ha observado un incremento de la temperatura, pero en esas zonas sí un descenso significativo de las precipitaciones, fundamentalmente en invierno, no así en el resto de la denominación. Y que la mayor parte del territorio ha cambiado de zona o región climática, pasando a una región superior más cálida, lo que ha supuesto en general un adelanto notable de la fenología del cultivo. Os he presentado datos de tempranillo, pero para la garnacha, que es la otra variedad para la que se hizo, pues también son de adelanto. Y finalmente, nada, agradecer, como aunque ya se lo he dicho a lo largo de la presentación, al doctor Roberto Serrano Notívoli, un investigador de Aula Dei, que es el que elaboró y nos compartió los datos de las bases de temperatura y precipitación, ¿no? A don Ignacio Barrio, que es un técnico de nuestro grupo de investigación, que nos echó una mano también con los mapas, a Lía, que ya le he comentado al principio, y ya también, por supuesto, como he dicho, a Gonzaga Santiesteban y Carlos Miranda de la Universidad Pública de Navarra. Así que, bueno, pues muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición completa para contestar a vuestras preguntas. Vale, muchas gracias, Maripaz. Muy interesante y no sé si preocupante, ¿no? Realmente ya estamos en ello, ya no sé si vale la pena preocuparse o intentar adaptarse o intentar poner freno, ¿no? Porque a veces... Hombre, adaptarnos nos vamos a tener que adaptar, porque al final es una cuestión de supervivencia, ¿no? Pero si podemos mitigar, que es como el adelantarse, no es el prevenir, ¿no? Más vale prevenir que curar, que diría aquel, pues no solamente redundará en nuestro aspecto vitícola, sino en general para toda la sociedad, ¿no? Pero es la realidad, ¿eh? O sea, no, hay que darse cuenta de que esta es la realidad que tenemos. Vale. Raquel nos pregunta si habéis visto variedades más afectadas o qué variedades se han visto más afectadas por este fenómeno. Bueno, nosotros, ya digo, hicimos la modelización solamente para tempranillo y garnacha, ¿vale? Y el tempranillo presentaba un poco más de efecto. De hecho, la garnacha siempre es una variedad más rústica, más adaptada al calor, ¿no? Pero vaya, ahora no tengo los datos en mente, pero bueno, se podría hacer, quiero decir, basta cambiar de un poco con los requisitos, ¿no? de los grados de calor, pues para cada variedad, obviamente, porque en función de su ciclo, ¿no? Cuando estáis trabajando con datos estadísticos a tantos años, igual lo que voy a plantear es un poco difícil, pero sí que es cierto que en los últimos años hemos visto fenómenos bastante extremos, o por lo menos igual es porque yo no llevo 30 años trabajando y lo que estoy viendo son 12 años, ¿no? Pero sí que se ve como años que hay sequía extrema, al año siguiente una helada, otros años pluviometría extrema como el año pasado, ¿no? Vemos como incluso zonas donde el mildiu no era habitual hace unos años, pues ahora está haciendo estragos, ¿no? En el 2018, ¿no? en el 2020. Claro, ¿estáis estudiando o habéis estudiado los fenómenos extremos o en pocos periodos de tiempo? Sí, bueno, de hecho os he presentado los datos de 30-30, que son los que digamos, siguiendo la metodología como más entendida para cambio climático, ¿no? Ya para fijarnos en aspectos más puntuales estamos trabajando, y bueno, de hecho tenemos en marcha comparación de datos decadales, es decir, década a década, ¿no? Que quizás acotan mejor los fenómenos, ¿no? Porque comparar un año con otro es complicado desde el punto de vista estadístico. Necesitas, sobre todo si quieres decir, bueno, hay una tendencia de calentamiento global. Pues comparar un año con otro no puedes, ¿no? Pero es lo que te digo, que por eso estamos comparando décadas, ¿no? Porque hay décadas en las que se coinciden 3-4 años pues más cálidos, o 3-4 de más sequía, o sea, efectivamente, y podemos ver fenómenos más acotados en esos momentos, sí.
Y, por ejemplo, ¿tenéis constancia de que años anteriores haya momentos o años o periodos de años donde se dé lo que estamos viendo quizás estos últimos años de sobremaduración alcohólica de la uva? Mira, ¿sabes qué pasa? Que en ese trabajo nos hubiera gustado, lo que pasa que ya, o sea, era limitado el tiempo y todo, nos hubiera gustado, porque existen datos del Consejo Regulador, que tiene obviamente datos de maduración de un montón de años, ¿no? Entonces, nos gustaría en algún punto, es que el tiempo es limitado, Entiendo que... poder comparar, poder cruzar, ¿no? Poder cruzar, eso sería bonito, poder cruzar. De hecho, algo así ha hecho no con 60 años, de una forma un poco, no con este tipo de planteamiento de mallas, ¿no? Pero en 2 o 3 puntos, esto lo ha hecho Fernando Martínez de Toda con Mari Carmen Ramos de la Universidad de Lérida y han publicado algún trabajo al respecto. Ya digo, no abarcable a toda la denominación, sino en 2 o 3 puntos, pues en Badarán, que lo tienen más cercano, en fin, en 2 o 3 puntos concretos de la denominación, coger un conjunto de 10, 15 años y ver un poco, cruzar, ¿no? La parte meteo con la parte de calidad y composición de fruto, ¿no? Y ellos sí que sacan esas conclusiones, ¿no? De desacoplamiento de las maduraciones, por ejemplo. Sí, desde luego. Pero acuérdate, es que tú y yo, pues recién habíamos nacido, estábamos ahí. En los años 70, en la década de los 70, fue una década particularmente muy cálida. Es decir, si uno coge o aísla perfectamente esos 10 años y los compara, qué sé yo, con la década de los 90, que ya entran dentro de la otra treintena de años, pues igual llegaríamos a conclusiones diferentes, ¿no? Por eso esa necesidad de global un periodo, lo que ellos consideran suficientemente robusto, ¿no? Para ver esas grandes tendencias, ¿no? Pero indudablemente, y es verdad, lo estamos viendo, ¿no? Fenómenos extremos cada vez son más frecuentes, Claro. Además, también me imagino que será muy difícil comparar, ¿no?, el tema de la maduración y calidad, porque también las técnicas vitícolas han cambiado mucho en Claro, 60 años, ¿no? claro. Para empezar, la distribución a nivel de variedades, ¿no? En los años 70 había una mayoría de garnacha que no hay ahora, por ejemplo, que es más un mono tempranillo, ¿no? Quiero decir que también, obviamente, los sistemas de conducción han cambiado, ¿no? Y, bueno, un poco todos somos... toda la viticultura ha ido cambiando, sin duda, y en vinificación también, desde luego.